Carlos, ya pasó María, ya pasó María. No. Ya está ya. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del Helicobacter pylori, una bacteria que para la especialidad ha demandado mucha curiosidad, harta curiosidad, por el desempeño que a lo largo del tiempo se ha visto que cumple en el desarrollo de una de las enfermedades más caóticas como es el cáncer de estómago. Esta bacteria tuvo mucho auge y produjo mucha eficacia ya desde los años 80, cuando en 1983 un grupo de australianos científicos, Warren y Marshall, descubrieron en un cultivo de una biopsia gástrica una bacteria que era el Helicobacter pylori. En aquel entonces Campylobacter, por una semejanza morfológica con el género Campylobacter, que luego cambió a Helicobacter por unas características propias que ahora señalaremos. Y revolucionaron el ambiente al ver de que había una bacteria en el cultivo del tejido gástrico y comenzaron a estudiar la presencia de esta bacteria y se dieron cuenta que era en mucho el origen de una serie de trastornos de tipo gastroduodenal. Por este estudio, a razón de esta presencia de la bacteria, en el 2005 recibieron el premio Nobel a la Fisiología y Medicina estos dos científicos australianos, al comprobar entonces de que la enfermedad ulceropéptica no venía solamente de agentes pépticos o de ácido, sino que era una enfermedad infecciosa producida por una bacteria. Esta bacteria, el Helicobacter pylori, una bacteria espirilada, con ciertas características muy particulares, con flagelos, de tipo gram negativa, que tiene 4 o 6 flagelos en uno de los polos, con una serie de proteínas en la pared que le da una actividad inmunogénica, por lo común débil, tanto así que esta actividad inmunogénica no le permite despertar en el sistema inmunológico una mayor respuesta, por lo general. Y por eso vemos pacientes en el 80% asintomáticos, el problema es el 20% sintomático. Y el problema radica en ese 80% asintomático que lo tiene y que nunca se ha hecho un control y no sabe que lo tiene. La presencia de enzimas como la ureasa y catalasa que producen destrucción del área cercana a él. Una bacteria que utiliza sus armamentos periféricos adyacentes para crearse un microclima dentro de un mundo difícil de vivir, como es el mundo del estómago y su medio ácido. El ácido, el pH del medio gástrico, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 1.52, ácido supremo, que sería intolerante para la bacteria, pero que él crea su microambiente, haciendo que el microambiente pericelular se convierta en un ambiente casi neutro para la vida de la bacteria. Entonces para él tiende a ser confortable, pues, estar ahí en el área porque le crea ese microclima y le permite sobrevivir. Y es que tiene una serie de armamentos alrededor que ya vamos a ver ahora, como son una serie de sistemas por los cuales migra a través del cuerpo espirilado que tiene, que le permite un movimiento especial, sujetarse a través de los flagelos, crear destrucción de las mucinas o moco alrededor, adherirse a la pared y una serie de cosas más que ahora vamos a conversar. La estructura de la bacteria está hecha justamente para eso: entrar, romper el moco, fijarse en la superficie de la mucosa, crear una reacción inmunológica y hacer un daño en particular. Si hablamos de la biología molecular del Helicobacter, vemos que tiene unas proteínas muy especiales que se llaman adhesinas, proteínas que se encuentran en la pared celular de esa bacteria. Hay 5 diferentes, se les denomina HOP-A a la HOP-E. Estas adhesinas serán importantes en el transcurso de la evolución de la fisiopatología, para la cual la bacteria, en este caso el Helicobacter, se adhiera a la mucosa del estómago. La interrelación que tienen estas adhesinas y los receptores del huésped, es decir, la mucosa gástrica, determinan si este Helicobacter atacará el epitelio o estará solo en el moco alrededor. Otro elemento importante es la ureasa, una enzima
que está en la superficie y se encuentra incluso en el citoplasma y que libera y que hidroliza la urea que se encuentra dentro de la luz intestinal y determina en su hidrólisis un pH de tipo alcalino. Difícil sobrevivir ya en el pH ácido, lo que trata de volver es un pH alrededor neutro alcalino que le permita vivir. Y esta ureasa está codificada por 7 genes, denominados así de la urea A a urea G, siendo los principales la urea A y urea B, que son los que codifican la ureasa más frecuentemente y las más potentes. Y un asunto que es importantísimo destacar, que es la llamada isla de patogenicidad de la bacteria. Lo van a encontrar en todos los reportes, en los libros y demás, si es que son más acuciosos. Y lo importante de esta isla de patogenicidad es lo siguiente. A esta isla se le denomina K y consta de 40 genes. K y consta de 40 genes. El 60% de las cepas de Helicobacter son K positivos, es decir, que hay un 40 que no lo tienen, que no son tan patógenos como se espera. Es por eso que no todos los Helicobacter son tan patógenos ni desarrollan tanta actividad inmunológica y pueden pasar desapercibidos en la luz gástrica. El gen BAC-A codifica la toxina vacuolizante. Ojo, algo que tienen que tener en cuenta. El gen BAC-A codifica la toxina vacuolizante, una toxina que permite vacuolizar que a través de los lisosomas de la bacteria parte de la estructura de la pared de las células del huésped. El gen Ka, no lo lean seguido porque suena raro, se relaciona con el gen BAC-A. Pero estoy haciendo mi pausa y señalando la letra. Las cepas las cepas Ka positivas tienen una particularidad, disculpen que debido a las células que tienen el Ka, es el gen que relaciona con el gen BAC-A, que es el que codifica esta toxina, son más virulentas, es evidente porque al tener este gen BAC-A, que es la que produce y codifica esta toxina destructora, son evidentemente más virulentas e inducen a mayor frecuencia de citoquinas, es decir, de elementos que a la larga destruyen, pero que jalan también el material inflamatorio a sí mismo. Entonces, relacionen aquel que la Ka con el gen BAC-A. Relación inolvidable. Esta es la isla de la patogenicidad. Hablemos entonces de ciertas características epidemiológicas de esta bacteria. En primer lugar es cosmopolita, la vemos por todas partes del mundo. La vemos en Japón, la vemos en Taiwán, la vemos en Hindú, la vemos en África, la vemos en Europa, en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Es un problema en realidad de salud pública. Aparentemente el reservorio somos nosotros, los seres humanos, en el estómago, pero a través de la PCR se ha podido determinar el genoma del HP, también, por ejemplo, en monos, y se ha determinado en gatos y en otra serie de animales domésticos. El problema está que no se ha demostrado que ellos sean los que nos pasan a nosotros ese tipo de Helicobacter. Estamos hasta ahorita solos creando este tipo de infección. ¿Y a través de qué? El mecanismo más descrito y aceptado es el del consumo a través del agua contaminada. Se ha encontrado, a pesar de todo, y lo que diga Serapal, de que a través del agua de la tarjea, determinando el genoma en el HP, hemos encontrado HP. El problema está en que el HP es resistente al cloro más que los coliformes. Entonces, muy bien, yo me destruyo los coliformes con una sobresaturación de cloro en el agua, pero no hago lo mismo con el Helicobacter. Entonces, si bien ya desde la atargea tengo HP, imagínense pues atravesando todas las redes de desagüe que filtran, que están rotas y que están en contacto con el resto. Se ha hablado mucho de otra zona de reservorio del Helicobacter, que es la placa y el sarro dental. Esta zona de reservorio, por mucho tiempo, ha sido discutida y sigue siendo discutida de que sea un mecanismo de reinfección. Por eso se sugiere dentro de las conductas terapéuticas que el paciente haga una odontoprofilaxis 1 o 2 veces al año para quitar un hábitat aparentemente natural del Helicobacter, que es la placa dental. Como vemos, sale en el agua
está en el agua, y el agua sobre los alimentos contaminados y la tierra contaminada, sobre todo en aquellas verduras, hortalizas que están en el ras y que se alimentan y se nutren de agua de desagüe, o aguas servidas o agua alrededor. Son los países desarrollados los que menos incidencia de la infección tienen, por las condiciones de salubridad y saneamiento que tienen alrededor, a diferencia de los países subdesarrollados. Y hasta hace mucho tiempo la cosa era bastante notoria. Los países desarrollados podían tener más del 90% de incidencia del proceso, y los desarrollados no más de un 40-60%. Actualmente, al tomar mayores medidas de control sobre la salud y salubridad, el control ambiental, esto ha bajado. Ya los países desarrollados no tienen la misma prevalencia e incidencia que tenían antes. Por los cuidados que se toman, han llegado a algunas publicaciones hasta el 50%, y en los países desarrollados hasta un 10%. ¿Qué se ha determinado como factores de riesgo? El estallido socioeconómico, el estallido social, a veces hasta la etnia. Hay estudios y trabajos que dicen que los afroamericanos, como los hispanos, tenemos una predilección o facilidad de desarrollar la infección más que los anglosajones. Una de las pocas cosas que nos digan los gringos, ¿no? Pero este nivel socioeconómico es importante para desarrollar o no la prevalencia y incidencia de la enfermedad por su consumo. Y la transmisión discutida, tenemos la fecal oral, que ya la conocemos, la oral, esa es un poco más discutida incluso, porque la oral significaría pues algo bastante tosco, medio carnívoro, tirando al antropófago, ¿no? Un beso francés con mordida y probada de, no sé, porque tendría que interactuar de una manera demasiado abrupta, tosca, para que haya esta contaminación que está descrita. Y la orogástrica, en la cual, como se ha aislado componentes de Helicobacter en la secreción gástrica, cuando hay vómitos, existe un contacto y regreso de Helicobacter sobre la mucosa esofágica y sobre la boca. Otra de estas es, por ejemplo, cuando hay intubaciones, sondajes, endoscopías, y existe salida del aparato con moco y secreción ácida que contamina el área. Entonces, son tres formas de transmisión descritas para esta bacteria. En este cuadro, a través del tiempo, podemos ver la gran diferencia de la incidencia del Helicobacter sobre los países en desarrollo. Los países en desarrollo, estando en negrito, tienen una mayor incidencia, a diferencia de los países desarrollados, cuya incidencia baja y aparentemente aumenta después de los 40-50 años, y eso lo describe mucho por las migraciones después del estatus laboral. Cuando empiezan los viajes, dice algunos estudios y un metaanálisis reciente, de que las poblaciones, por ejemplo, japonesas en Estados Unidos versus las japonesas instaladas en el Perú, las poblaciones migrantes que se establecen en un área acogen las características propias del área donde se encuentran. Entonces, por ejemplo, adquiere la población japonesa americana poca capacidad de desarrollar la infección por los niveles de salubridad que ellos tienen allá. Pero los japoneses aquí en el Perú, reventados, adquieren las condiciones de salubridad y sanidad que nosotros los peruanos, los mestizos, tenemos, ¿no? Entonces se fregaron porque tienen el mismo nivel de incidencia, a diferencia de sus congéneres que emigraron a otros niveles en países desarrollados. Supuestamente aquellos migrantes que van ya de viaje por otros lados, de mayor edad, que son los que salen del estatus laboral permanente y constante, también adquieren la enfermedad contagiándose del Helicobacter en otras áreas del hemisferio. Si hablamos entre hombres y mujeres, pues vean que la diferencia a través de los años, si bien tiene una baja prepotencial entre los 90 y los 2000, luego del 2000 existe una baja nuevamente, que es la mayor tendencia actual, a ir bajando la incidencia de enfermedad seropéptica en relación al Helicobacter pylori, disminuyendo la enfermedad seropéptica dependiente de la infección e incluso el adenocarcinoma gástrico dependiente. Es una tendencia que no se ve solo en el Perú, sino también se ve en los otros países. Dentro de la microbiología se han determinado tres cepas predominantes, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, hispanos, peruanos, nosotros nativos, africanos nativos y residentes americanos. La tipo 2 se ve más la que predomina en japoneses y en chinos,
y la tipo 3 distribuida principalmente en hindúes, sobre todo en la ciudad de Calcuta, donde predominan en gran cantidad. Son 3 cepas bien características al respecto. ¿Cómo diagnosticar entonces la presencia del Helicobacter? Lejos de nada, el asunto es de que los primeros síntomas o los síntomas del Helicobacter varían desde asintomático hasta la presencia de una úlcera con perforación o sangrado. Así que podemos tener una persona que pase piola sin tener ningún síntoma versus aquella que ya entró a sala por una hemorragia digestiva, por tener una úlcera duodenal o gástrica afectada por aspirina, antiinflamatorio, y que empeoró la percepción y la situación inflamatoria de esa úlcera. Los métodos diagnósticos son de 2 tipos básicamente, los invasivos y los no invasivos. Dentro de los invasivos tenemos que son básicamente a través de la endoscopía. El gol estándar para poder llegar al diagnóstico y tener el escenario completo es no solo saber que está la bacteria, sino saber en qué escenario está la bacteria. Es decir, no solamente saber si el paciente es portador, pero cómo está su mucosa gástrica con respecto a la bacteria. Entonces, nosotros vemos en la endoscopía, sacamos biopsia y vemos la histología que nos va a confirmar. Podemos hacerlo a través de la coloración de Ienza o de Wasson, que son coloraciones propias para encontrar el Helicobacter pylori. Sin embargo, también en buenas manos y en buenos ojos, la hematoxilina iosina puede ayudar a determinar la presencia del Helicobacter a través de citología o el test directo de la ureasa, es decir, reactivos en fenolftaleína que hacen que cuando el pedacito ingresa dentro de un reactivo pequeño, tornan a su color púrpura a un color fucsia y uno ve la reacción directa por la presencia del Helicobacter. Que si está el Helicobacter y tiene ureasa, el test de la urea va a ser positivo. Otro es el cultivo. Lamentablemente el cultivo toma su tiempo, pues toma 15, 20 días en todavía. Si bien cuando está presente el Helicobacter se ve positivo, entre el tercer y quinto día puede durar 7 a 15 días aún el desarrollo. Y la otra que es cara, pues que no se utiliza comúnmente, es utilizar la de cadena polimerasa, que es el PCR. Y los no invasivos, que son de tipo serológico, determinar el anticuerpo de tipo inmunoglobulina G o M para el Helicobacter, y el test del aliento. El test del aliento que se hace marcando el carbono respirado con carbono 13 o carbono 14. Es uno de los preferidos cuando se trata de hacer ya un control posterior. No se utiliza así nomás el test de serología. ¿Por qué? Porque determina un anticuerpo que está creciendo y que luego va bajando y que toma su tiempo tanto en subir como en bajar. Entonces, para ver si realmente el paciente está disminuyendo el proceso, yo debería tener un estatus o un anticuerpo HP en previo al tratamiento y luego uno posterior. Por lo común la gente los pide solo posterior y no sabe cómo fue el basal. No sirve. Si tenemos un basal primero, bueno, nos puede servir y básicamente y clásicamente se utiliza la IgM de la inmunoglobulina anti-Helicobacter, no la IgG, la IgM, para saber si el paciente tiene o no el Helicobacter. Y eso toma por lo menos, para comparar, 6 meses. O sea, no voy a comparar en el momento ni en toque, pues, ¿no? La histología, como les dije, es el gol estándar. La coloración de hematoxilina leucina es básicamente no hecha por la mayoría de los patólogos, pero aquellos que quieren llegar a patología en masa y que no les cueste mucho, pues en buenos ojos puede ayudar bastante. Pero los preferidos son Ienza o el de Wasson, que es el corto del Worthing-Starry, y es lo mismo en preparación. Y lo que se trata es a veces protocolos de 2 biopsias de antro, 2 de antro y 2 de cuerpo. Básicamente es la colonización antral. Pero cuando uno le manda al patólogo, oye, te estoy mandando una por cuadrante, 4 de antro y 4 de cuerpo y una par de fondo, se le paran los pelos, entra en Chucaque y dice, ¿cómo me vas a mandar? Si yo tengo un hospital y tengo 15 pacientes y como protocolo le voy a tomar 4 de antro, 4 de cuerpo y un par de fondo, estamos hablando de 10 biopsias por cada paciente hecha en pluma, son 150 fragmentos. El patólogo se muere, le da Chucaque, no nos acepta, nos hace bullying
no quiere hacer las biopsias. Entonces, nosotros por protocolo sacamos entre los 2-3 primeros centímetros, que son los que coloniza el Helicobacter en el alto. En la mucosa básicamente de tipo atrófica y en aquella que es metaplásica, o sea, aquella que viene en defensa del ácido, esa metaplasia intestinal, metaplasia diferente de displasia, ¿verdad? Hablamos de un epitelio, una mucosa normal, que está normalmente en otra área y que se viene a instaurar en el estómago por un efecto de adaptación y defensa, como es la metaplasia intestinal dentro del estómago, una forma de producir moco y defenderse de la agresión. Y así hay metaplasia gástrica en la mucosa esofágica, así hay metaplasia gástrica dentro de la mucosa duodenal. Es por eso que se habla del esófago de Barrett y la predominancia de cáncer adenocarcinoma en el tercio distal, que aparentemente estos crecen dentro de esas metaplasias. Esas islas de mucosa gástrica dentro de la mucosa duodenal son las que favorecen la presencia de la úlcera duodenal en el bulbo duodenal. Y las islas de metaplasia gástrica e intestinal dentro de la mucosa esofágica, las que favorecen el adenocarcinoma esofágico dentro del esófago. La sensibilidad y la especificidad puede llegar al 100% en la esterología, eso es importante recalcar. Y uno ve en la coloración de Wilson la concentración del Helicobacter dentro de la glándula gástrica. Es espectacular la forma en que se pueden ver las bacterias y ellos nos lo reportan a nosotros en básicamente cruces. Una cruz escasa cantidad, 2 cruces mediana cantidad y 3 cruces abundante cantidad. Antes 4, ahora solo 3, más práctico. Escasa, moderada y gran cantidad de bacterias. El test de la ureasa, como les dije, es por hidrólisis de la urea por la ureasa que trae. Ustedes saben que la ureasa que produce la bacteria va a actuar sobre la urea y la va a dividir en 2 cosas, amonio y CO2. Y nosotros cuando hacemos la prueba del aliento estamos metiendo el CO2 marcado para que cuando con urea, ¿no? Con urea marcada para que cuando el paciente lo ingiera y si tiene Helicobacter, el Helicobacter a través de la ureasa disgregue esa urea y produzca CO2 marcado que es el que se va a captar. En el caso de la hidrólisis de urea, en el test es el pedacito que entra a un reactivo y lo que va a tornar es un viraje del color amarillo, un color rojo, rojo fucsia, bien marcadito, púrpura, que es lo que tira a la hora de cambiar el pH si es que hubiera Helicobacter y produjera ureasa que disgregue la urea de ahí. La sensibilidad es muy alta, 95, pero hay descripciones de falsos positivos producto de la presencia de otras bacterias ahí. El cultivo es un medio específico, el medio de Scarrow, y la especificidad, como comprenderán, es del 100% si es que creciera. Y hablé del PCR, más bien es útil en otra investigación, es muy cara en ciertas condiciones. Y cuando hablamos de las pruebas serológicas, como les dije, son anticuerpos que por lo general lo tomamos en sangre, en suero, pero no en saliva, ¿no? Muy útiles en los estudios epidemiológicos, pero para test post-tratamiento no sirven porque, como les dije, primero hay que tener una previa y segundo tendríamos que tomarlo después de 6 meses de terminado el tratamiento para ver que los anticuerpos caigan. Y los antígenos seneses que son más fáciles de tomar y que se hacen básicamente en niños. Es sobre ellos sobre que se actúa y hay una buena especificidad en la reacción. ¿Cuándo se hace? Después del tratamiento, aproximadamente a los 2 meses después del tratamiento. Y el test del aliento, que es el test ideal para hacer el control post-tratamiento, previo a haber hecho la endoscopía y haber tenido el resultado histológico. Entonces, es urea marcada con carbono 13 o 14 y el CO2 que bote después del efecto de la ureasa de la bacteria se mide con un espectrómetro de masas y tiene una muy buena sensibilidad. Entonces, hablemos un poquito de la fisiopatología de esta bacteria y recuerden que como toda enfermedad, esta enfermedad se produce por 3 elementos siempre, como toda enfermedad, por efectos del huésped, de la noxa, en este caso la bacteria, y por aspectos de tipo ambiental, nutricional y demás. Esta enfermedad es la respuesta de esta triada, que es la que determina por último este proceso. ¿Cuáles son los factores de virulencia del Helicobacter pylori? Importante recordarlo, los factores son invasivos, los factores de adherencia y los factores tóxicos. El factor que le permite invadir, que le permite llegar,
el factor adherencia que le permite pegarse y el factor tóxico que le permite causar todo el proceso de inflamación. El primer factor tiene que ver con la morfología que tiene la bacteria, que es una bacteria de tipo espiral, y esa forma que tiene le permite cierto movimiento de desplazamiento dentro de la luz del estómago, de las secreciones y del moco. Si el tiempo nos da, vamos a tratar de ver un pequeño video de unos minutos para que vean cómo se desplaza la bacteria en la luz. Y el otro son los flagelos, con los cuales se puede también movilizar y sobre todo fijar. La movilidad entonces de la bacteria se considera como un factor determinante de la virulencia. La forma que tiene el espiral facilita esa movilidad y el paso a través del moco, como hemos dicho. Esta forma que tiene media espiral, ustedes la van a ver, le permite estar moviéndose en el moco de una manera muy particular, y los flagelos que le sirven de brazos para moverse, es increíble la forma como se desplaza. ¿Cuál es el factor de adherencia? Estos factores de adherencia importantes para determinar que el Helicobacter se fije en la mucosa gástrica. Sin estos factores no se podría adherir. Y esta está mediada por unas moléculas que reconocen proteínas, o en todo caso glicoproteínas, presentes en la célula, en la superficie de las células epiteliales de la mucosa gástrica. Recuerden ustedes que la pared bacteriana y la membrana celular de la bacteria, como toda membrana celular, ¿qué carga tiene? La membrana celular tiene una carga electronegativa. Entonces, tanto la pared bacteriana como la célula gástrica chocan y rebotan básicamente por electrostática. Y crean una fuerza de repulsión que básicamente tiene que ser vencida por estos factores de adherencia, ¿no es cierto? Para que la bacteria llegue y toque la mucosa, no solamente llegue, sino que se adhiera sobre la mucosa y la pared gástrica, tiene que haber este tipo de factores. Y dentro de estos factores tenemos, por ejemplo, la hemagglutininas y la hidrofobicidad. La hemaglutinina es el primer mecanismo por el cual esta bacteria inicia la colonización. Y la hidrofobicidad habla de que a un pH, por ejemplo, bajo, estamos hablando de un pH ácido, y en presencia de la urea, la superficie hidrofílica negativa de la pared se pierde parcialmente, a diferencia de que esté más alcalino, ¿no? Al ser más alcalino, esta tendencia hidrofílica negativa más bien se facilita. Se expone las áreas hidrofóbicas que se interrelacionan con las células epiteliales, haciendo más fácil, bajo estas condiciones, el hecho que la bacteria se adhiera. El otro factor es el glicocálix. Estos son polímeros, o sea, son uniones de aminoácidos que están alrededor de los polímeros extracelulares que se unen como puentes a las microvellosidades que tiene la célula gástrica. Además, estos sirven como poros que filtran macromoléculas y impiden la acción de enzimas de tipo catalítica. Estos son los que permiten que penetre el antibiótico dentro o al lado de la célula gástrica o sobre la bacteria que después va a ser tratada. Entonces, estos factores de adherencia permiten a la bacteria adherirse a las células gástricas y mantenerse y aglutinarse sobre todo. Una vez que ya la bacteria atravesó, se movilizó, se fijó, se adhirió, viene el factor tóxico. Uno de ellos, el más fuerte, es la ureasa. Esta es la que nos defiende a la bacteria frente al ácido de la mucosa gástrica. La provisión que tiene la bacteria de nitrógeno nutricional, esa provisión que le permite desencadenarse en forma energética, viene en forma de amonio. Es decir, cuando la urea es desgregada por la ureasa de la bacteria y me produce el CO2 y el amonio. Entonces ese amonio que produce le sirve de nitrógeno nutricional a la misma bacteria. Y el amonio que produce junto con la respuesta inflamatoria que induce puede contribuir a la lesión en la mucosa, que es lo que normalmente vemos nosotros traducido en la gastritis, en la úlcera, en la lesión. Otro factor tóxico son las proteasas y lipasas que produce, que como su nombre lo dice, van a digerir las proteínas y la superficie fosfolipídica de la membrana de las células gástricas. Degradan las proteínas y lípidos del moco. Las fosfolipasas del Helicobacter rompen la integridad de la mucosa celular. Acuérdense que la mucosa celular tiene ¿qué cosa? Una doble capa fosfolipídica. Ahí es donde actúan las lipasas de la bacteria para romperla. Y esta fosfolipasa sirve también como un estimulante
de la inflamación, es un estimulante de la reacción inflamatoria e inicia a través del ácido araquidónico la reacción inflamatoria que nosotros ya conocemos. Otro factor tóxico son las catalasas y superóxido dismutasa, reacciones propias que producen también respuesta inmunológica y daño. Y el otro es la famosa citotoxina. Esta citotoxina vaporizante se instala, ojo, en la membrana externa de la célula epitelial y ataca las mitocondrias de la célula gástrica. ¿Y qué le produce? Una cosa es necrosis y otra cosa es apoptosis. Entra en la mitocondria y es como si apagara la luz general. El motor de la fábrica está ahí, está indemne, pero le cortó la luz, simplemente no funciona y se paraliza la célula. Y eso es lo que hace esta citocina vaporizante. Al instalarse sobre la membrana epitelial se libera y a la mitocondria la paraliza por completo. Tiene un efecto de tipo citopático y se interrelaciona con este gen K. Y por último tenemos los lipopolisacáridos, ¿no? Forman parte de la pared externa de la membrana basal y estas propiedades endotóxicas y antigénicas que tiene el lipopolisacárido no se pueden quedar atrás, son sustancias que van a estimular la respuesta inmunológica. Esta capa de lipopolisacáridos es importante porque induce la producción de factor de necrosis tumoral y de interleuquina. O sea que ambas son estimuladas por esta capa que tiene una gran respuesta antigénica a diferencia del resto, ¿no? Muy bien, eso nos convierte a esta bacteria pequeña, chica y microscópica en un arma contundente, en un arma lesiva para la mucosa, en un arma que tiene toda una serie de características y como ven no es nada inmune, ¿no? Yo con mucho cariño vengo a tratar de llevarles un poco de conocimiento y siempre espero de que la mayoría de ustedes sé que están cansados y demás, pero lo que no me explico es el jato loco que te metes atrás y no sé si eso es una muestra de respeto o de reverencia. Si quieres tirar una dormida de la forma y deslucamiento que acabas de hacer, te agradecería que salieras del aula y te vayas a dormir afuera. Y usted, que se acaba de movilizar de aquí a allá y que me distrae a su compañero de atrás, si tienes algo más que conversar, te agradecería que lo hagas de una vez. Y si tienes algo más que seguir, si no, pues retírate. Si vas a estar acá, te agradecería que siquiera me pusieras un poco de atención. ¿Vas a seguir o no? Ah, ya. Sí, para eso te mueves de acá hasta allá. ¿No podía esperar al finalizar la clase? Entonces, ¿puedes retirarte, por favor, para que no me sigas distrayendo? Espero que ahí quede, ¿no? ¿Y usted, doctor? Eso se llama respeto y consideración y eso es algo que yo sí no tolero, no aguanto. Podemos bromear, podemos reírnos, pero si estás con ganas de fastidiarme la clase y si estás con ganas de dormir, a los que quieran dormir, no me pongo. Yo también fui estudiante como ustedes. Retírense y vayan a dormir afuera. Para eso hay una aula acá vacía, hay asientos afuera. ¿Quieren grabarme? Perfecto. ¿Quieren escuchar? Sería mejor. Porque el resto lo pueden leer, doctores, lo pueden leer. Y me evitan estar viniendo a darles clases de repente. La cosa no solamente es leer, sino intercambiar la experiencia que uno da. Y el resto solamente el respeto por el que está al frente, ¿no? Tengo ciertas canas, entonces, encima soy medio calvo, y eso implica un poquito más de estrés que el que ustedes manejan. Y si no me respetan a mí, respeten el dinero que su papá está invirtiendo en ustedes por venir a pagar esta universidad acá, al menos por ellos, ¿no? No te quiero volver a ver dormir, si no te retiro del aula, y como vuelvas a interrumpir a tus compañeros, también te retiras. ¿Estamos? Somos casi colegas, son casi doctores y estamos tratándolos como si fueran alumnos de colegio. Es una falta de respeto completa. Muy bien, tenemos al helicobacter en la luz gástrica y entonces cuando lo tenemos ya nadándose en la superficie gástrica, tenemos actividad de la urea y movilidad al respecto. Una vez que ya tenemos la bacteria que se moviliza y activa una serie de mecanismos como son los de movilidad, llega y se ubica debajo de la capa del moco. Ya estamos resumiendo acá para activar los factores de adherencia. Estamos hablando básicamente de una forma rápida la fisiopatología de la bacteria. Entra en contacto con la superficie celular
y libera los factores tóxicos. Estos mismos van a producir la lesión celular y por lo tanto activación de la cascada y respuesta inflamatoria. Y estas son las que a la larga van a producir la enfermedad del proceso. Conclusión, después de haber hablado de la isla de la patogenicidad del gen CAA, de la vacuola BACA y de la isla de patogenicidad y los lipopolisacáridos que reactivan el sistema inmunológico, etcétera, 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 lo que vemos es de que esta no es una infección que va a llevar de la noche a la mañana a un proceso, sino que toma su tiempo. La descripción está de que muy probablemente esta bacteria llega a ustedes, no ahorita, no ayer, no de antes de ayer, la bacteria está en ustedes desde la niñez. O sea, la han adquirido desde hace muchos años atrás, haciéndose sintomática a través del tiempo por una serie de factores. Claro que pueden retenerla o tenerla nuevamente a través del tiempo y por una ingesta contaminada. Esta bacteria, dentro de la niñez, como vemos aquí, tiene un avance a través del tiempo y desarrolla una fisiopatología y su presencia sobre la mucosa produce una infección aguda. Esta infección aguda se va desarrollando con el tiempo y pues se queda en un estado crónico que básicamente determina tres evoluciones. Una, la gastritis predominantemente antral. Dos, la pangastritis no atrófica. Y tres, una gastritis atrófica predominante. Fíjense por qué es tan importante cuando nosotros hacemos la endoscopía determinar qué tipo de lesión mucosa tiene la bacteria. Este tipo de gastritis predominantemente antral e inflamatoria induce la presencia de la úlcera duodenal, a diferencia, por ejemplo, de la gastritis atrófica de cuerpo. La gastritis atrófica de cuerpo me induce más úlcera gástrica que la úlcera duodenal. Importante también distinguir porque la pangastritis no atrófica puede estimular linfocitos de la capa celular y llevarme a un linfoma de bajo grado, que es el famoso linfoma MALT, que si está en asociación con el Helicobacter pylori puede llegar a tener buen pronóstico, porque si yo encuentro el Helicobacter pylori, le doy tratamiento y lo radico por completo, este linfoma también puede desaparecer. Entonces, el mayor problema que nosotros tenemos a la larga es el hecho que este tipo de gastritis, condicionado por la bacteria, no solo me influye la úlcera gástrica, sino que a la larga me va a instituir la presencia de metaplasia intestinal como mecanismo de adaptación a la lesión e inflamación. Y la metaplasia intestinal es de dos tipos, la completa y la incompleta. Este tipo de metaplasia, sobre todo la incompleta, es aquella que me evoluciona hacia el cáncer de estómago en un 30%. La metaplasia intestinal incompleta tiene tres tipos de mucina. Eso no se desarrolla en la patología convencional, es la llamada cianomucinas, o sea, las mucinas de tipo alcalina, las mucinas de tipo ácida y las mixtas. Son sobre todo las ácidas y las mixtas de tipo que las que evolucionan al cáncer de estómago. Entonces, como verán, de las dos metaplasias, la completa no me produce mayor problema. Pero si yo tengo incompleta, tengo que seguirla. Más porque en este país no hacemos determinación de cianomucina de la metaplasia incompleta. Entonces, toda metaplasia incompleta es riesgo para mí. Y yo tengo que seguirla para evitar esta evolución de la metaplasia intestinal a la displasia ya. Y tener displasia ya es otra cosa. Tener la metaplasia significa la presencia de una mucosa aspecto normal en condiciones diferentes, en un sitio topográficamente diferente. Pero displasia ya me habla de degeneración en la multiplicación, en el camino de la evolución, y eso me habla de camino al cáncer. Y obviamente todo lo que ustedes han visto acá no se produce en días, pues, se produce en años. Básicamente ustedes van viendo una serie de alteraciones en la endoscopía que le permiten determinar si hay o no presencia de Helicobacter. La presencia de una úlcera gástrica, eso está en el estómago, la presencia ya de un linfoma, esta superficie tan característica que es la superficie de una mucosa atrófica con nódulos, esta es la famosa gastritis de tipo folicular o nodular, y el otro que es una gastritis convencional, común y corriente y silvestre, que no produce mayor problema. Esta, como les he dicho, es la más frecuente, asintomática, a diferencia de las otras que siempre van a tener la predominancia de la bacteria y ser ciertamente sintomáticas. Hablemos de la erradicación. Como vemos, la justificación de eliminar la bacteria es que lamentablemente va a producir un proceso activo inflamatorio como una gastritis crónica activa,
va a producir ulceración, vamos a tener úlcera péptica o duodenal o gástrica, y vamos a tener un linfoma mal de corrido. Es una posibilidad de acuerdo al tipo endoscópico o a la zona donde se instaure y cómo va describiendo la mucosa en particular. Pero la otra justificación para el tratamiento es que debido a lo que acabamos de explicar y cómo va la degeneración en el tiempo, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Comisión Interamericana de Salud Pública determinó que el Helicobacter era desde el año 94 un carcinógeno de clase 1. Clase 1, o sea, era procancerígeno a la larga. No es clase 2 ni clase 3 y era un factor de riesgo para el adenocarcinoma de estómago. Entonces, ya el Helicobacter no es una bacteria simple que se encuentra y que no es y es inocua, sino que ya se convierte en los países en desarrollo con trastornos sanitarios en un problema de salud pública. Entonces, ¿a quiénes tratar? Antes había solo 5 indicaciones. Hasta el año pasado podría decir que habíamos disminuido estas indicaciones. La exposición de hoy varía mucho de la del año pasado porque hemos tenido el último consenso europeo sobre el Helicobacter pylori, un consenso que ha salido este año como el tercer consenso español basado en el consenso europeo para el tratamiento diagnóstico del Helicobacter pylori. Esto es lo que les presento ahora. ¿A quiénes tratar? Este es el grupo de pacientes de riesgo que uno debe tratar por Helicobacter pylori. En pacientes que tengan enfermedad ulceropéptica de algún tipo, sea úlcera gástrica o úlcera duodenal. Dispepsia no investigada, sobre todo esos malestares donde la comida me cae mal. Soy un paciente menor de 55 años y nunca he hecho un estudio al respecto. Es bueno que ese paciente sea tratado como los niños con dispepsia no ulcerosa, lamentablemente sin una investigación se puede dar como tratamiento primario el Helicobacter pylori y de estudios al respecto. Lo otro es la dispepsia funcional, o sea, una dispepsia al cual no he encontrado ningún tipo de causal, pero no he hecho una endoscopía y no he determinado el Helicobacter en particular porque es un estado dispéptico. Pero si hay una dispepsia funcional sin otra causa de motivo, puedo tratar el Helicobacter. En la gastritis atrófica o la presencia de metaplasia intestinal, por lo que ya les expliqué, en el linfoma mal de bajo grado, aquellas personas que tengan antecedentes de úlcera péptica, o sea, de úlcera gástrica, úlcera renal, pero que van a usar antiinflamatorios y van a usar aspirina. Eso es muy importante porque la acción de la bacteria y toda su lesión, apuntado al hecho de la reacción inflamatoria que se produce por la activación de la ciclooxigenasa 1 y 2 por los antiinflamatorios, se sinergia, se potencia y todas terminan sangrando. El otro, aquellos pacientes que han sido operados de cáncer gástrico, que se les ha hecho una gastrectomía y resección, hay que tomarles biopsia del muñón que queda. Familiares en primer grado, después de un familiar que ha tenido cáncer de estómago. Anemia ferropénica de causa no clara, es decir, a pesar de que le hago TEVER en estudios, no he encontrado más que Helicobacter y no tengo evidencia de pérdida. Aparte, si tengo púrpura trombocitopénica idiopática, 2, si tengo déficit de vitamina B12 no explicable, es decir, tengo una endoscopía que no me dice que tengo compromiso gástrico, que me diga que hay deficiencia de mucosas que produce factor intrínseco, como son las úlceras, como son la gastritis atrófica, como es el Solinga-Davidson. Entonces, a ellos también. Y por lo común, para concluir, a todo paciente que tenga evidencia de Helicobacter. Antes se decía que aquellos que tenían Helicobacter 2, 3 cruces se había que dar tratamiento. Ahora, así tengas una cruz de Helicobacter, hay que erradicarlo por completo en todo su aspecto. Esta es una úlcera, es un hueco en la mucosa, acá lo vemos todavía con un vaso que nos salta a la vista. Esta es una úlcera potencialmente sangrante, una foto muy bonita. El Helicobacter puede producir lesión ulcerada en todas partes del estómago. ¿Cuáles son los esquemas terapéuticos propuestos entonces? A la actualidad, lo que se trata es de no usar monoterapia ni terapia doble. Lo que se trata es de utilizar terapia triple o cuádruple. Este último metaanálisis europeo de este año, no del año pasado ni de los años anteriores, viene a corroborar ciertas cosas. En primer lugar, de que el tiempo de tratamiento no debe ser menos de 10 años, de 10 días.
debe ser entre 10 a 14 días, no menos de 10 días es la recomendación actual de tratamiento. Existen estudios de 7 días con cierto esquema que ahora les voy a manifestar que han funcionado muy bien. Sin embargo, la idea es establecer un tratamiento que no baje de los 10 días. Usar antibióticos que no muestran resistencia bacteriana en el ambiente. Por ejemplo, el metronidazol. Se dice que aquellos pacientes que son alérgicos a la amoxicilina podrían utilizar metronidazol por lo común, pero esa no es una recomendación en países latinoamericanos, donde el metronidazol lo utilizamos como pasto. En otras partes ustedes no pueden comprar metronidazol. En el Perú van y le dicen a la farmacia chochera, pásenme unas 4 tabletas de metronidazol y se las vende sin asco y no hay receta de por medio. Entonces somos un país, o somos los países latinoamericanos, primero, no trabajamos con recetas, segundo, nos automedicamos. Tercero, tenemos una gran cantidad de parasitosis sensibles al metronidazol, como la giardia, la tricomona, que nos hacen que nos automediquemos con mucha facilidad con metronidazol, así que los latinoamericanos no podemos seguir las sugerencias de las guías americanas y europeas de utilizar como alternativa a la amoxicilina en aquellos alérgicos metronidazol así nomás, porque ya lo consumimos previamente y creamos resistencia al metronidazol. La idea es no hacerlo. Utilizar antibióticos en pacientes que tengan resistencia a la penicilina o resistencia a macrólidos son tampoco otras de las condiciones que tenemos que tener en cuenta. Lo otro, si se emplean antibióticos ácidos sensibles, agregar inhibidor de bomba de protones. Bueno, lo común es, y ustedes saben, ya lo veremos con nuestro grupo en el hospital, la idea es de que los antibióticos funcionan mejor a un pH alcalino que ácido. Entonces, la presencia del inhibidor de bomba me tira el pH hacia 4. Mientras más de 4 tenga el pH, mejor funciona el antibiótico que yo vaya a usar. Los antibióticos son de diferente forma, es decir, hay antibióticos como los que se usan, los penicilínicos o los macrólidos. Unos actúan sobre la membrana celular, otros actúan sobre el ARN mensajero, como los macrólidos, otros actúan sobre la síntesis de la pared. Estos dos mecanismos se unen para destruir la bacteria y que no se forme más. Y la idea es utilizar un producto que me inhiba el ácido lo más que se pueda. El que mejor ha funcionado es el esomeprazol, un derivado enantiómero, o sea, un derivado en espejo. Acuérdense de fisicoquímica y lo que es bioquímica aplicada a la medicina. Un derivado enantiómero, derivado en espejo, que es el esomeprazol. Omeprazol es un derivado del omeprazol que tiene mucho más actividad inhibitoria del ácido, es más potente y es el que se recomienda para el tratamiento del helicobacter. Entonces, ya llegamos a un punto en que podemos hacer que esta flemática bacteria que puede estar en nuestro estómago pasándola de vividor, la podamos destruir. Como esquemas de primera línea propuestas, tenemos el uso de un inhibidor de bomba 2 veces al día. En este caso sugerimos el uso del esomeprazol 2 veces al día, con amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, mañana y noche, y claritromicina 500 miligramos 2 veces al día. La sugerencia del último metaanálisis que les acabo de decir es que no sean menos de 10 días, ¿no? Nosotros tratamos de que aquellos que tienen una cruz o 2 cruces reciban 10 días, aquellos que tienen gran cantidad de bacteria pues tengan 14 días de tratamiento. Un esquema alternativo para ello es utilizar, por ejemplo, el inhibidor de bomba 2 veces al día, utilizar la amoxicilina igual 1 gramo 2 veces al día, y acá viene el cambio. En muchos pacientes que pudieran ser alérgicos, por ejemplo, a la claritromicina, utilizar la furazolidona, que hace tiempo se utilizaba mucho, hasta de manera intransigente, en aquellos pacientes parasitados con, ¿se acuerdan? Muy jóvenes para acordarse que era la giardia. La giardiasis se trataba con la furazolidona, pero se trataba de una manera espectacular, y no solo la giardia, sino que también funcionaba en las diarreas bacterianas. Entonces se utilizaba como un antidiarreico en procesos infecciosos agudos de diarrea. Y la furazolidona ahora sirve como un mecanismo alternativo, tomando 100 miligramos cada 8 horas, ¿no? 300 miligramos al día mínimo. Y acá se puede utilizar 2 semanas de tratamiento fácilmente. ¿Asociados a qué? A un producto que nos ayudaría mucho a potenciar el efecto, que es el bismuto.
¿Cómo es el mecanismo de acción del bismuto sobre la bacteria? La verdad no he encontrado, no se conoce con claridad cómo afecta, pero potencia el efecto alrededor de todo esto y mejora la respuesta. Este tipo de tratamientos llegan a casi un 95% de erradicación del Helicobacter en 14 días. Ante la falla de los anteriores propuestos, tenemos estos esquemas que les estoy diciendo son recomendaciones para el Perú. Ojo, cuando Warren y Marshall descubrieron esto en Australia y lo mandaron al mundo a su observación y evaluación, uno de los países latinoamericanos que tomó la posta en el estudio del Helicobacter fue el Perú. Fue el Perú. Y fue a través de la Universidad Cayetano Heredia, no estaba la Ricardo Palma en ese entonces, está la Universidad Cayetano Heredia, y hicieron un convenio con la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Y con ellos se hicieron los diferentes estudios peruanos y latinoamericanos al respecto del Helicobacter pylori. Así que lo que nosotros hablamos es de un buen desarrollo académico y de investigación de la bacteria en nuestro medio y a nivel latinoamericano. Este esquema de tratamiento, ante falla de los anteriores, ha sido propuesto para el Perú por efecto de ser un país latinoamericano y que no utilice metronidazol. A veces en lugar de la furasolidona ponen metronidazol en los esquemas europeos y americanos. Acá, por ejemplo, estamos utilizando, este era, a pesar de que ustedes no lo crean, el esquema de primera línea hace muchos años cuando surgió el primer tratamiento. En lugar del inhibidor de bomba se utilizaba el bloqueador H2, que en ese entonces era la ranitidina. Entonces se utilizaba ranitidina 2 veces al día, el bismuto 480 miligramos, o sea, se utilizaba 120 miligramos, 4 tabletas una vez cada 6 horas o 2 cada 12 horas de bismuto. Furasolidona, una grajea de 100 cada 8 horas, o sea, 300 miligramos por día. Y la tetraciclina se utilizaba 500 miligramos cada 8 o cada 6 horas. Se recomendaba no bajar de cada 8, o sea, 1,5 gramos a 2 gramos de tetraciclina. Este tratamiento con ranitidina se llamaba Gastropac. Gastropac era el nombre comercial. Me acuerdo mucho porque Gastropac eran 14 sachets de las 4 cosas para tomar, pero valía más de 280 soles la caja, era un cajón con un montón de tabletas, como comprenderán. El problema era que el paciente lo terminara. El mayor problema de este tipo de tratamientos es la tolerancia al tratamiento. La intolerancia al consumo de estas medicinas es lo que hace el gran problema de la toma de las medicinas para el Helicobacter. Sumen el efecto que tiene la furasolidona, que es mínimo, pero sobre el efecto de la tetraciclina. La tetraciclina puede producir hígado graso, si ya tiene un hígado graso y no lo sabía, puede producir dispepsia, indigestión, pesadez, sensación de llenura, náuseas, vómitos y diarrea. Nada más. Y junten esa reacción y síganlo tratando de tomar durante 10 años. El tratamiento inicial adecuado eran 2 semanas. Habían otros esquemas, se han propuesto muchos esquemas en el tiempo. Hasta esquemas de 3 días con acitromicina, quinidazol y omeprazol que tenían un resultado mayor del 60-68%. Pero lo ideal es que yo pudiera conseguir en mi paciente erradicar el Helicobacter más del 90%, pues eso es lo que uno quiere, tenerlo fuera de circulación. Y los más importantes son los porcentajes de erradicación sobre 90, 93, 95 y 98%. Este solamente como referencia. Salió un estudio para utilizar esomeprazol 40 miligramos, no 20, 2 veces al día con el viejo esquema de primera línea. Amoxicilina 1 gramo 2 veces y claritomicina 2 veces al día, donde se llegaba a un 88-90% de erradicación en el término de 7 días. ¿Cuál es la idea? La idea era, si tengo que utilizar mínimo 2 antibióticos con un inhibidor, o sea, terapia triple, utilizar terapia cuádruple, utilizando incluso bismuto, disminuir el tiempo de uso para evitar tanto efecto colateral y adverso que el paciente haga que abandone el tratamiento a la larga y que no termine el tratamiento. Muchos con mucha sensibilidad de por medio no llegan ni a los 10 días de tratamiento. Este esquema demostró casi un 90% en 7 días. Sin embargo, el último consenso ha sugerido que este esquema lo lleven mínimo 10 días. Otros fármacos que se utilizan
son, por ejemplo, la roxitromicina, la iosamicina, las fluoroquinolonas, donde la levofloxacina ha ayudado muchísimo al tratamiento debido a la comodidad posológica que tiene. Acuérdense que la levofloxacina se toma una vez al día. Entonces ya no se toma cada 6, cada 8 ni cada 12, sino solamente una. Y la dosis recomendada son 500 miligramos. Una tendencia que viene ya desde el 2005, 2006 para acá. Y la rifabutina de 300 que aquí nosotros no utilizamos mucho. En los últimos 2, 3 años se ha hablado mucho del tratamiento secuencial. Un tratamiento que trata de que el paciente no reciba un antibiótico o 2 de golpe, sino que los vaya adquiriendo en el tiempo. Y eso disminuyera un poco los efectos secundarios o colaterales de los fármacos. Entonces hay 2 esquemas que les voy a presentar que se han desarrollado más por la Universidad Cayetano. Uno, omeprazol más amoxicilina 5 días. O sea, durante 5 días, omeprazol más amoxicilina y luego omeprazol más claritromicina más timidazol hasta completar los 10 días. Como ven, son 5 días de omeprazol más amoxicilina, 1 gramo cada 12, y luego omeprazol con claritromicina más timidazol por 5 días. 5 días de este, 5 días de este grupo, 10 días en total y con un esquema de superación del 90-92% de erradicación. Otro esquema secuencial era el inhibidor de bomba, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, pero con furazolidona 100 miligramos, 2 tabletas de 100 en la mañana y 2 en la noche por 5 días. Y luego el mismo inhibidor de bomba más tetraciclina más bismuto 2 veces al día y completar 5 días más, es decir, completar 10 días. Igual, la cosa al fin y al cabo disminuye en algo la presentación de efectos colaterales y demás, pero en los metaanálisis actuales parece que este tratamiento secuencial no era tan como se pensaba. Los mismos efectos colaterales se presentaban y eran un problema. Entonces, un tratamiento alternativo es, por ejemplo, utilizar el inhibidor de bomba 2 veces al día y utilizar la levofloxacina 1 toma o 250, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día por 10 días. Este esquema está recomendado justamente para nosotros, son tratamientos más de tercera línea o aquellos que son alérgicos a la claritromicina. Como ven, aparentemente son sencillos, pero si ustedes han tomado alguna vez levofloxacina por un problema respiratorio, bronquial o neumopático, se dan cuenta que la levofloxacina, si bien se toma 1 vez al día, es muy fuerte, provoca náuseas, vómitos y muchas molestias igualmente al respecto. Muy bien, ya vemos entonces que la bacteria sí puede ser controlada por efecto del tratamiento. ¿Cómo controlarlo? Realmente la bibliografía habla de que podemos empezar a controlarlo 4 semanas después de finalizado el tratamiento. Alguna bibliografía dice que ya puedo hacer una endoscopía y una biopsia a los 2 meses, o sea, a las 8 semanas después de haber terminado. Una forma de controlar no invasiva la respuesta al tratamiento es a través del test de urea aspirado, o sea, tomando el carbono 13 o 14, la urea marcada, y ver cómo reacciona. Otra alternativa adecuada sería volver a hacer una endoscopía y ver. Bueno, yo recomiendo hacer la endoscopía en caso de que tenga una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, que tenga Helicobacter pylori positivo, entonces sí me gustaría darle tratamiento y encima controlarlo después de 2 meses. El periodo de cicatrización, por ejemplo, de la úlcera duodenal es en 1 mes, mes y medio, y el de la úlcera gástrica en 1 mes y medio, 2 meses. Entonces sería ideal no solo controlar la presencia de Helicobacter con la biopsia, sino haciendo la endoscopía, ver que esa úlcera que tenía yo hace 2 meses ya cicatrizó. En esos casos, la alternativa adecuada sería la histología. El problema radica en que si a pesar de que han pasado más de 2 meses, la infección persiste, habría que cambiar al esquema alternativo subsiguiente, y si en la tercera vez sigue la bacteria, hay que pensar otra cosa. Hay que mandarlo a niveles superiores de estudio, porque esa bacteria va a tener que ser sometida a un cultivo y antibiograma y ver cuáles son los antibióticos más sensibles para él. Muy bien, ha sido una revisión del Helicobacter para motivarnos un poquito. Si tienen alguna pregunta,